Bueno, de acuerdo. Entonces estamos en el versículo 10, versículo 11. Y hubo la palabra del Señor a Shmuel diciendo: Me arrepiento de haber hecho rey a Shaul, porque se ha vuelto detrás de mí y mis palabras no afirmó. Y se enfadó Shmuel y clamó al Señor toda la noche. Vamos a ver este verbo otras 3 veces en este mismo capítulo, de un modo que se contradicen explícitamente, o así lo parece. La primera vez que vemos este verbo es poco antes del diluvio. Se arrepintió el Señor de que hizo el hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Está claro que debemos entender las figuras que aparecen en el texto bíblico, como explica Maimónides en su Moreh Nevuchim, en la Guía de los Perplejos. Cada palabra refleja una idea, usando figuras materiales para hablar de temas abstractos. Empecemos con lo más fácil. El corazón refleja la voluntad y se entristece porque su voluntad no se ha cumplido. Esto en el versículo del Génesis. Se entristeció en su corazón cuando vio lo que hacen los hombres en la tierra. Empecemos, bueno, le preguntó un pagano a Rabbi Yoshua ben Levi: ¿no decís que el Creador conoce el futuro? Le dijo, sí. Le dijo, ¿y cómo dice que se entristeció en su corazón? Le dijo Rabbi Yoshua, ¿tienes algún hijo? Le dijo, sí. Le dijo Rabbi Yoshua, ¿y qué hiciste cuando nació? Le dijo el pagano, me alegré y alegré a todos conmigo. Le dijo Rabbi Yoshua, ¿y no sabías que al final morirá? Le contestó el pagano, en tiempo de alegría, alegría, y en tiempo de duelo, el duelo. No mezcles una cosa con la otra. Le dijo Rabbi Yoshua, así hace el Creador. A pesar de saber que al final pecarán y morirán, no se priva de crearlos a causa de los justos que saldrán de ellos. O sea, es verdad que habrá un diluvio, esto ya lo sabe de antemano, pero va a haber unas familias que se van a salvar y a causa de estas familias es necesario que haya toda una generación o unas generaciones, aunque tengan luego que perderse en el diluvio. O sea, que la tristeza del Creador es por los pecadores que no han conseguido cumplir la voluntad divina. Y aquí aparece, de aquí vamos a la primera parte del versículo, que dice que Dios se arrepintió. Implica cambio de intención. Esto no debe extrañarnos si aceptamos la premisa de que Dios creó el mundo. O sea, que había una existencia ignota sin mundo y de pronto Dios cambió de intención y creó el mundo. Así puede darse el caso de que exista algo que Dios ha creado, un mundo, que se ha llenado de malvados y luego Dios cambie de intención y los extermine. Había un tiempo en que los quería, ahora ya no los quiero más. ¿Por qué los quería? Porque durante este tiempo van a nacer unas personas determinadas, descendientes de estos malvados, a quienes sí voy a querer, que sí se van a salvar. Y por lo tanto luego llega un momento determinado en que hay que limpiar las cuadras y llega el momento de exterminar a los malvados.
Además, todas nuestras oraciones se basan en esta premisa, que podemos cambiar la intención del Creador según lo que veremos ahora a continuación. Hasta aquí es la parte fácil. El problema está en que en nuestro capítulo, a continuación, versículo 29, dice que la eternidad de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es él un hombre para arrepentirse. O sea, que Dios no puede arrepentirse. ¿Y cómo dice que se arrepiente? Me arrepiento de haber nombrado a Shaul como rey. ¿Cómo cuadran estas dos expresiones? En el versículo 11 frente al versículo 29, el versículo 11 dice que me arrepiento y el versículo 29 dice que Dios no puede arrepentirse porque no es un hombre. Los hombres se arrepienten, pero Dios no puede arrepentirse. Por lo tanto, dice Bechor Shor, un comentarista, debemos comprender que hay tres tipos de arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento de una persona que promete algo a su amigo y luego se arrepiente y no cumple su palabra, una especie de político, a pesar de que tiene la posibilidad de cumplirla, pero no quiere hacerlo. Y esto es un engaño o mentira. El segundo tipo de arrepentimiento es cuando este amigo pensaba que podría hacerlo y luego se da cuenta de que no es capaz de hacerlo en contra de su intención por una fuerza mayor. En estos dos casos, dice la Torá, en el libro de Bemidbar, Parashá de Balak, que Dios no es un hombre, no es un hombre el Señor para que engañe. Dios no engaña como persona, como los hombres. Los hombres engañan, Dios no engaña. Y también nuestro versículo, a continuación, el versículo 29, que dice que la eternidad de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es él un hombre para arrepentirse. El tercer tipo de arrepentimiento es cuando el impedimento no viene de quien hizo la promesa, sino que viene de quien debería recibirla. Como cuando el Creador amenaza con destruir una nación por su mal comportamiento, como en Ninvé, y está claro que se refiere solo en caso de que continúen con su maldad. Y si se corrigen, se apagará el enfado divino y no les castigará. Continúa diciendo Bechor Shor, el comentarista francés, y por esto cuando Dios creó el mundo, lo hizo para su propia gloria, como dice el libro de Isaías, Yeshaya, el capítulo 42. Todo lo que es llamado en mi nombre, por mi gloria lo creé, lo formé y también lo hice. Todo es por su gloria. Y por lo tanto, cuando se portan mal, hago como si me arrepintiera y los destruyo. Pero al fin y al cabo, el arrepentimiento en realidad es de ellos, que no cumplieron su misión. Su misión era de las criaturas en el mundo, era de dar gloria al Creador. Cuando en lugar de dar gloria le hacen enfadar, entonces se los quita de en medio. Y así con Shaul. Cuando lo coronó, lo hizo para esto, para que no transgrediera la orden divina. Pero Shaul pecó y por esto sus propios pecados causaron que yo, el Creador, haga como si me arrepintiera. Y a pesar de que ya sabía de antemano que se portarían mal, puesto que es omnisciente, los creó para que los demás aprendieran y no estropearan su comportamiento. O sea, los demás, vamos a ver lo que ocurrió a estas personas que se portaron mal y perdieron su
o su vida en el caso de la gente del diluvio, o su corona en el caso de Shaul. Nosotros vemos lo que les ocurrió y procuramos que a nosotros no nos ocurra algo parecido. No estropeamos nuestro comportamiento, aprendemos de ellos a ir con cuidado. O sea, que nuestras oraciones en realidad no intentan cambiar la intención del Creador, sino tan solo descubrir algún dato en que apoyarnos para justificar el cambio en nosotros los humanos que acarree el cambio de la intervención divina. O sea, por ejemplo, intento decir que en realidad no es tan malo, esta persona no es tan mala, no se merece tal castigo por tal motivo o por tal otro. O que se merece otra oportunidad para corregirse antes de recibir el castigo que le has decretado. Ok, Teresa pregunta si es algo así como que los eliminó porque se lo merecían. Por supuesto, se lo merecían, pero el problema nuestro teológico era cómo es posible que Dios cambie de opinión. En realidad estamos explicando aquí que no es un cambio de opinión en Él, sino que ellos no cumplieron con la misión y por lo tanto se autodestruyen a sí mismos. Ok, sigamos adelante. Dice este mismo versículo, dice que se enfadó Shmuel toda la noche. No, no es una venganza, es un resultado directo. Si has estudiado un poco de psicología, pues es lo que dice Adler. Si pones sal en la tarta en lugar de poner azúcar, pues la tarta va a salir salada. No es que hayas cambiado de opinión y hayas decidido hacer una tarta salada, sino que no es que la tarta se enfade contigo, te has portado mal conmigo, entonces voy a salir salada, sino que tú le has puesto sal en lugar de azúcar, entonces sale salado. Bueno, entonces dice aquí que se enfadó Shmuel y clamó al Señor toda la noche. Se enfadó consigo mismo, como hacen los que se preocupan por algo. Una persona que se preocupa por algo, entonces se pone nervioso, se altera, y efectivamente hay Biblias en que lo traducen así, que se apesadumbró o se conmovió. Y hay quien explica que se enfadó con Shaul. Shmuel se enfada con Shaul por no haber sabido cumplir su misión, por haberse desacreditado de este modo. Hay que entender que Shmuel en gran manera se identifica con Shaul. Shaul es su favorito, su baby, por haber sido él quien le encontrara y le coronara. Además, hay algo en el nombre de ambos que los une, como ya vimos en el primer capítulo de este libro, que su madre le puso por nombre Shmuel al profeta, porque del Señor lo he pedido. Y explicamos entonces que el problema es que esta explicación que nos da el texto, porque del Señor lo he pedido, podría convertirse mejor en el nombre Shaul, que significa precisamente pedido. Mientras que el nombre Shmuel incluye la letra Mem y además cambiando el orden de las letras. Más bien debería traducirse por su nombre es Dios o algo así, aunque tampoco es correcto del todo. Los comentaristas dicen que en realidad se añade la letra Mem, que significa del, y el cambio de letras es para configurar la palabra El, que es el nombre de Dios. Bueno, en fin. O sea que al fin y al cabo Shmuel debería llamarse Shaul y no nos extrañe, por lo tanto, que se sienta tan unido a él como para pasarse la noche llorando y rezándole al Creador para que no se cumpliera tan mala profecía.
Eh, bueno, aquí hay varias preguntas. Miquel ha preguntado si hay un equilibrio establecido por el creador. Si lo rompes, alteras este equilibrio y hay consecuencias. Ok, de acuerdo. Dios puede equivocarse, se equivocó Shmuel. Ok, Dios no puede equivocarse. He estado intentando explicar el cambio de humor del creador, el cambio de, de motivación en él. Y hemos explicado que el problema no es que Dios cambie de opinión, sino que Dios cuando creó la humanidad, los creó para que le honremos a Él, para que le demos gloria. Y cuando se da cuenta que en las generaciones antediluvianas, en lugar de dar gloria al Señor, lo que hacían era todo lo contrario, entonces a esto yo no me refería, por lo tanto los elimino. Pero ha servido de algo. No es que yo me haya equivocado al crearlos, sino que dentro de esta multitud de personas que existen en el mundo, hay un pequeño germen, hay un pequeño núcleo del que vamos a continuar la historia, que es el arca de Noé. Toda esta multitud de gente, millones de personas que había y que no se ajustan al plan del creador, existen para dar posibilidad al nacimiento o a la presencia de Noé. Lo mismo ahora aquí con Shaul. Shaul, al fin y al cabo, no justifica su elección. No es que Dios se haya equivocado con esta elección, sino que Shaul no ha sabido aprovechar. Tenemos libre albedrío y con este libre albedrío podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios está diciendo aquí que Shaul tenía el potencial de llevar a cabo su función, pero al fin y al cabo no la lleva. Y mientras tanto hemos cubierto un hueco de unos años que nos faltaban hasta que el sustituto, o sea, en realidad el verdadero rey, llegue, que es el rey David. Nos faltaba un tiempo determinado, había un hueco, y este hueco lo ha llenado ahora, mientras tanto lo ha llenado Saúl, que tenía el potencial de portarse bien, de ser un buen rey, y que no lo supo aprovechar. Muy bien, entonces continuemos, que hay mucho por delante. Versículo 12. Y madrugó Shmuel hacia Shaul por la mañana, y fue declarado a Shmuel diciendo, vino Shaul a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y giró y pasó y bajó a Gilgal. Vemos que bajan una y otra vez a Gilgal, un lugar situado frente a las ruinas de Jericó, en el lugar en que Israel acampó al cruzar el río Jardén. Ya hemos explicado varias veces que este lugar está más o menos a 400 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, mientras que hasta ahora estábamos en la zona de las montañas de Efraín, que tienen una altura de unos 700, 800 metros de altura. Y por lo tanto es un desnivel muy grande tener que bajar precisamente a Gilgal. Pero es que Gilgal es un lugar emblemático. Es el lugar del milagroso paso del Jardín, señalado con los altares que construyó Yoshua. Un altar dentro del río y otro en la orilla occidental, como ya explicamos en el libro de Shmuel. Y también con el recuerdo del pacto firmado en aquel preciso momento. Y luego del glorioso comienzo de la conquista de la tierra prometida, con la conquista de la ciudad de Jericó.
Los altares han quedado allí junto con otro que construyeron las tribus que se asentaron al oriente del río, las tribus de Gad y Rubén y media tribu de Menashe, como vimos casi al final del libro de Joshua, aunque no son el lugar normal de los sacrificios y que solo se hacían servir en ocasiones extraordinarias al reafirmar el nombramiento de Saúl como rey y al tener que esperar precisamente allí a Shmuel para comenzar su segunda gran batalla. Saúl acude allí en este momento, después de la gran victoria conseguida sobre los amalequitas, para continuar el hito marcado por Shmuel. Saúl ha llevado a cabo una gran empresa al eliminar uno de los grandes enemigos de Israel y está claro que quiere celebrarlo en este lugar tan representativo. Vino Shmuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas al Señor, he afirmado la palabra del Señor. He cumplido. En hebreo se dice he levantado, he puesto en pie, porque Saúl está convencido de haber cumplido su misión. O tal vez sepa, como nos ocurre muchas veces, que la misión no ha sido cumplida al pie de la letra, pero intentamos justificarnos y adelantar nuestra interpretación antes de que alguien nos diga lo contrario. Se anticipa Saúl, seguramente muy alarmado por la repentina presencia del profeta, bendiciéndole y declarando que la misión ha sido cumplida, como si con esto pudiera rectificar su comportamiento. De nuevo reconocemos este problema en Saúl de no ser capaz de reconocer su propio error. Hemos hablado extensamente de esto en la clase anterior y hablaremos aún más a continuación y ya veremos. Y dijo Shmuel: ¿y qué es esta voz del rebaño en mis oídos y la voz de los bueyes que oigo? Y Saúl respondió: de los amalequitas los han traído, pues se apiadó el pueblo de lo mejor del rebaño y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Y el resto anatemizamos. La pregunta esta que aparece en el versículo 14, ¿qué es esta voz del rebaño? No puedo reprimirme de mencionar el guiño que aparece en el texto, que parece que el texto nos está haciendo. En el versículo hebreo dice, Ume kolatzon hazeh, y que es la voz esta del ganado, en que parece como si estuviera imitando la voz de las ovejas. Ume kol hatzon hazeh. Me es la voz del ganado. Para que no digan que en el Tanaj no tiene el sentido del humor. De todos modos, Shmuel está demostrando a Saúl que, al contrario de lo que le está asegurando, no ha cumplido con su misión. Pero Saúl insiste en que ha cumplido perfectamente, solo que el pueblo se apiadó del rebaño, a pesar de que el profeta le había dicho que no tenían que apiadarse ni siquiera del rebaño. La excusa de Saúl es que han traído las ovejas y los bueyes para ofrecerlos al Señor. Y aquí cuando dice tu Dios, se refiere a que Shmuel es el representante del Creador, y así lo explica Maimónides en varias ocasiones. Cada vez que vemos que alguien habla con un profeta y le dice el Señor tu Dios, significa que tú eres el representante de Dios en el mundo. Y por esto lo relaciono contigo y no conmigo, a pesar de que yo también creo en él. Después del versículo 15,
hay punto y aparte. No, aquí es algo completamente diferente. Han traído el botín y lo traen a Gilgal para hacer allí ofrendas. Es completamente diferente a lo que vimos en capítulos anteriores, en la batalla anterior contra los filisteos. Completamente diferente. Aquí han traído el botín para hacer sacrificios. Después del versículo 15 digo que hay punto y aparte, como si esperamos a que ocurra algo y no ocurre. Shmuel está callado, espera a que Shaul rectifique, se autocorrija, pero esto no ocurre. Y por lo tanto, Shmuel no tiene más remedio que hablar de nuevo. Versículo 16. Y dijo Shmuel a Shaul, deja y te aclararé lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo, habla. Y de nuevo punto y aparte. ¿Qué son todos estos puntos y apartes? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir deja y te declararé? Cuando alguien te dice esto, significa que tú le impides hacer algo que se supone que él quiere hacer. Deja que te ayude. Significa que él quiere ayudarte, pero tú se lo impides o molestas. Aquí viene al revés. No es una ayuda, sino todo lo contrario. Exactamente, sí. Muy bien, Lupe. Shmuel viene con una profecía muy dura contra Shaul, que en cuanto sea pronunciada por el profeta, ya no tendrá vuelta atrás. Shmuel está obligado a decirla, pero mientras no la diga, Shaul tiene la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón y tal vez cambiar la profecía por otra más positiva. Shmuel no quiere la perdición de Shaul y hace todo lo posible para que el rey se dé cuenta de lo que debe hacer, pedir perdón al reconocer su error. Le deja en suspense, punto y aparte, se calla, deja un silencio muy pesado de por medio, pero Shaul no reacciona. Le da insinuaciones muy gruesas, pero el rey parece completamente obtuso. En el versículo 10 vimos que el Creador le dice a Shmuel que se arrepiente de haber nombrado a Shaul como rey, pero no vemos ninguna mención directa de que va a destituirlo inmediatamente. Tal vez Shmuel ya la había recibido, esta profecía, pero debajo unas cláusulas. Seguramente era este el resultado de la oración de Shmuel durante toda la noche. Shmuel le reza al Creador pidiendo que le dé una nueva oportunidad a Shaul para que se arrepienta. Yo le llevaré a este resultado y no será necesario destituirlo. Ok, tal vez. Ok, tal vez. Contestando a la pregunta de Francesc, es un poco que Shaul al fin y al cabo no está capacitado para soportar. Ok, tal vez. Versículo 17. Y dijo Shmuel, ¿acaso, aunque eres pequeño tú a tus propios ojos, no eres tú el cabeza de las tribus de Israel? ¿Y te ungió el Señor como rey sobre Israel? Y te envió el Señor en camino, y dijo, ve y anatemiza a los pecadores, a los amalequitas, y lucha contra ellos hasta exterminarlos. ¿Y por qué no escuchaste la voz del Señor y te lanzaste sobre el botín e hiciste el mal a los ojos del Señor? Eres pequeño. Volvemos al motivo de la humildad de Shaul.
que ya hemos mencionado aquí varias veces. Como todas las virtudes, también la humildad tiene sus condiciones. Y una de las principales condiciones de las verdaderas virtudes es que la persona tenga completo control sobre ellas, para que no se conviertan en un defecto. Cuando alguien no es capaz de controlar su humildad, puede significar que en realidad no es una virtud, sino que esta persona es un pusilánime, que no será capaz de imponer su punto de vista cuando sea importante hacerlo. Una virtud es cuando tú eres el dueño de ella, cuando tú puedes decidir, ahora voy a ser humilde y ahora no. Y si un rey no es capaz de imponer su punto de vista, tendremos un grave problema. No se trata de ser democrático en vez de dictador, ya que en cualquier democracia también es necesario que el presidente sea capaz de tomar decisiones y mantenerlas aun cuando puedan resultar impopulares. La humildad de Shaul es importantísima a nivel personal, como ya vimos en una clase anterior, pero es muy nociva cuando se trata de su función como líder del pueblo. Y esto parece ser el verdadero problema de Shaul, en que tiene ambos valores. Tiene la humildad y tiene la valentía y tiene el arrojo, pero no sabe usarlos correctamente. Se arma un lío con ellos y pone su humildad en lugares en donde no debería ponerlos. Ok. Y dice aquí, en el versículo 19, ¿por qué te lanzaste? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín? Qué ironía. El profeta le acusa aquí de la misma falta en que cayeron sus soldados en la batalla contra los filisteos. Tal vez esto es lo que llevó a Francesc creo que era Francesc, a pensar que, no, Miquel fue, que tenían hambre y que por esto se habían echado sobre el botín. Pero no es por hambre, es por egoísmo. Shaul les dio una buena reprimenda construyendo un altar para que pudieran sacrificar los animales correctamente. Ahora se le acusa a él de la falta al lanzarse egoístamente sobre el botín. Porque debemos entender que el problema es el egoísmo, porque si no fuera por ello podrían haber cumplido la orden de anatemizar todo el ganado de Amalek, tanto el rey como el pueblo. El pueblo viene con el ganado ha sido perdonado por el pueblo. ¿Por qué lo hacen? Por el orgullo, por el egoísmo de decir, mira, vamos a traer aquí ahora un gran sacrificio para el Creador. Y Shaul, que no quiere matar al rey de los amalequitas para poder vanagloriarse con él, diciendo, mira, he capturado a este rey. En ambos casos es el egoísmo. Entonces de nuevo le acusa Shmuel a Shaul. Te lanzaste sobre el botín e hiciste el mal a los ojos del Señor. De nuevo, punto y aparte. Hay muchísimos puntos y apartes aquí. ¿Eh? Para darle la oportunidad a Shaul a que se arrepienta, a que se autocorrija. Y dijo, versículo 20, y dijo Shaul a Shmuel, pues oí la voz del Señor y fui en el camino en que el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y Amalek lo he anatemizado. Y tomó el pueblo del botín, ovejas y bueyes, el principio del anatema, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Shaul sigue excusándose.
La idea de tomar del botín no fue mía, sino del pueblo. Y además no fue por egoísmo, sino para sacrificar los animales al Señor tu Dios. Hasta aquí ya le ha dado Shmuel 3 oportunidades para arrepentirse. Al preguntarle en el versículo 14 por los belidos y mugidos de los animales, al decirle que le dejara en el versículo 16 y al decirle que se ha lanzado sobre el botín en el versículo 19. Shaul sigue sin darse cuenta. La idea es muy buena, hacer una gran hecatombe en honor del Creador. ¿Qué tiene de malo? ¿No eres tú el representante del Creador? ¿No estás tú como profeta directamente interesado en engrandecer su nombre con este gran espectáculo? ¿No está Dios interesado en que le hagamos sacrificios? Al darle algo nuestro que hemos conseguido con gran esfuerzo, no demostramos que le ponemos por encima de nuestros intereses egoístas. De nuevo, punto y aparte, entre el versículo 21 y el 22. Y Shmuel dijo, no sé qué ha pasado aquí, que he repetido la apertura esta. Y Shmuel dijo, ¿acaso se complace el Señor en olás y en sacrificios como en oír la voz del Señor? He aquí, el escuchar es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque un hatat de magia es rebelión y la súplica pecado e idolatría. Por cuanto has aborrecido la palabra del Señor, te ha aborrecido de rey. ¿Qué dicen estos dos versículos? Son muy importantes. He aquí, el escuchar es mejor que un sacrificio. Debería ser obvio. Los sacrificios profusamente mencionados en la Torá no son obra de magia que tengan valor por sí mismos, sino decretos del Creador. Cuando una persona trae un sacrificio al templo, como le indica la Torá, no lo hace por el valor del sacrificio en sí, sino que de este modo está cumpliendo la voluntad del Creador. La crítica bíblica alemana del siglo XVII y hasta el día de hoy, que eran casi todos antisemitas jurados, se empeña en ver al profeta Shmuel como persona vanguardista que estaba en contra de los viejos ritos de los sacrificios. Uno de los puntos de apoyo de su teoría estaba en nuestro versículo, en que parece como si descartara el valor de los sacrificios. Un segundo, ahora lo explico. Lo menciono solo porque este punto de vista ha quedado muy arraigado en la conciencia general, pero basta una lectura seria del texto para ver que dice solo que los sacrificios son para cumplir la voluntad del Creador y no un sustituto de la voluntad del Creador. Si pones los sacrificios como excusa para no cumplir su voluntad, cometes un gravísimo error, como vamos a explicar. En el versículo 22 dice, ¿acaso se complace el Señor en olás y sacrificios como en oír la voz del Señor? La olá era un sacrificio en que todo se quemaba, toda la carne se quemaba sobre el altar. El significado de este versículo es que las ofrendas del templo son un modo de cumplir la voluntad divina. Mientras no haya una contraorden, debemos tener en cuenta que hay dos tipos muy diferentes de sacrificios, los públicos y los particulares.
Los públicos son las ofrendas que se hacían a diario en nombre de todo Israel y las que se añadían en los sábados, en las festividades. En el libro de Kuzari las compara a la comida que debemos comer para mantener unión entre el cuerpo y alma y no morir. Hay un cuerpo nacional que debe unirse a su alma, la llamada Shekhinah o presencia divina, cuya unión depende de la comida sobre el altar a diario. Exactamente, Sara, muy bien. A la pregunta de los casi 2000 años sin esta comida del altar, responde Rabbi Yehuda Alevi diciendo que por esto se nos considera como un enfermo de gravedad en la diáspora o incluso como unos huesos secos. Nos falta esta comida a nivel nacional. A nivel particular es otra cosa, pero a nivel nacional, como pueblo, durante 2000 años en que no estaban estos sacrificios públicos sobre el altar, nos faltaba esta comida. Luego están los sacrificios particulares. Algunos serán voluntarios para expresar una acción de gracias o para pedir perdón por una mala actuación, y otros serán obligatorios para expiar algún pecado o para purificarnos o por otros motivos colaterales. Está claro que la principal crítica del profeta Shmuel se refiere a los particulares voluntarios y a los obligatorios, que nos ayudan a superar la crisis del pecado. Si piensas dar un sacrificio para estar más cerca de mí, no lo hagas mientras estés transgrediendo mi voluntad. En el versículo siguiente nos encontramos expresiones muy fuertes. Quien trae un sacrificio de hatat, o sea, un sacrificio de expiación, para expiar por sus pecados, como si fuera cosa de magia, en realidad no es más que un acto de rebelión. Me explico. El arrepentimiento por una mala acción debe incluir un cambio drástico de comportamiento al abandonar la mala conducta y al comenzar un mejor camino. El sacrificio de Hatat solo sirve para ayudar a quitar el lastre del pasado, para que no me molesten las maniobras que necesito hacer para llevar a cabo este cambio. Pero si no hay ninguna voluntad de cambio y de corrección, y el pecador pretende que el pecado desaparezca por arte de magia, por medio de este sacrificio que traigo, entonces esto se convertirá en una terrible rebelión contra la voluntad del Creador, que lo que en realidad quiere es que mejoremos nuestra conducta. Y entonces tú le traes este sacrificio como acto mágico para que se te borren los pecados. Incluso la oración insistente, la súplica pidiendo perdón, cuando no viene acompañado de un cambio radical de comportamiento, se convierte en un acto de idolatría. La oración puede convertirse en un acto de idolatría. Así creían los paganos, que podían aplacar la ira de sus dioses por medio de unos sacrificios que no dependían en absoluto de su conducta moral. Haz lo que quieras mientras les tengas contentos con unos sacrificios de tanto en cuando. Esto es drásticamente contrario a lo que nos enseña la Torá. Shmuel le dice a Shaul que si piensa que los animales de los amalequitas van a servir como buenos sacrificios cuando la orden era exterminarlos, está cometiendo un gravísimo error. Los sacrificios son solo un medio, no una meta. Y de nuevo, punto y aparte. Y se me ha acabado el tiempo y nos estamos aquí en un punto muy importante
que quede bien claro y por lo tanto creo que voy a dejar ya de aquí en adelante para la clase próxima, que espero que vaya con más facilidad. Y ahí tendré tiempo de contestar también a la pregunta de Miquel, si habrán sacrificios públicos de animales en el tercer templo. Eh, bueno, no tengo más remedio que terminar aquí la clase, porque ya para mí es demasiado tarde y lo que tengo por delante, lo que tenemos aquí por delante es pesado, es muy denso y por lo tanto no hay más remedio que dejarlo, como ya digo, para la semana que viene, si Dios quiere. Entonces, me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas noches y hasta la próxima. Shalom, shalom.